Bueno, mirad, para acabar el tema uno, la introducción a turbomáquinas hidráulicas, ¿de acuerdo? Nos falta un apartado. Esto lo tenéis en el PDF que ya os dejé el otro día, ¿de acuerdo? Era el apartado correspondiente a cavitación. Mirad, el fenómeno de la cavitación consiste en la vaporización localizada del líquido que circula por un sistema hidráulico debido al aumento de su presión cinética, es decir, a un aumento de su velocidad. Es decir, recordar que según la ecuación de Bernoulli, el término de presión estática, el término gravitatorio y el término cinético en su conjunto suman de acuerdo a un valor de acuerdo que permanece constante. Si de alguna forma se modifica, de acuerdo, por ejemplo, la velocidad del fluido o su potencial gravitatorio, es decir, si nosotros, por ejemplo, aumentáramos la velocidad y el potencial gravitatorio, evidentemente disminuiría su presión estática, con lo cual, si esa presión estática, de acuerdo, va disminuyendo paulatinamente, de acuerdo, y al final alcanza la presión de vapor del líquido a una temperatura dada, entonces resultaría que en ese caso el líquido que tenemos, de acuerdo, se vaporizaría, de acuerdo, por sí mismo. Es decir, habría porciones de líquido que pasarían a tener, a estar en fase vapor y por tanto digamos que oscurecería, digamos que no habría un funcionamiento adecuado de la instalación, ¿vale? Mira, dice, ocurrirá cuando la presión del fluido se sitúa por debajo de la presión de vapor a la temperatura de trabajo. Nuestro análisis se va a centrar en la posibilidad de cavitación al entrar una bomba que aspira de un depósito inferior. Es el esquema este que os he puesto aquí. Es decir, la mayor parte, de acuerdo, de nuestros análisis, ya veréis que luego esto es algo cotidiano, de acuerdo a los problemas, siempre hay algún apartadillo dedicado, de acuerdo a cavitación, y que normalmente, de acuerdo a las bombas que nosotros tenemos en los ejercicios, lo que hacen es que aspiran de un depósito inferior. Con lo cual, este sería el esquema, ¿de acuerdo?, de la aspiración, de acuerdo a la bomba, sobre un depósito. Dice, para ello aplicaremos la ecuación de Bernoulli entre un punto situado en la superficie libre del depósito, este sería el punto 1, el que tenemos aquí, y la entrada de la bomba, que es donde posiblemente se producirá el fenómeno de cavitación, ¿de acuerdo? Mira, aquí lo que hemos hecho ha sido escribir simplemente la ecuación de Bernoulli, ¿de acuerdo? Para el punto 1, para el punto que hemos considerado 2, simplemente, ¿de acuerdo? Hemos restado un término que hemos denominado H aspiración, H que representa las pérdidas primarias y secundarias en el tramo que estamos analizando, que denominamos tramo de aspiración, ¿de acuerdo? A partir de ahora, a este tramo, vamos a mirar el tramo de aspiración y después todo lo que venga detrás de él, ¿de acuerdo? Hasta el final del esquema hidráulico, será el tramo de impulsión. Fijaros que la presión en el punto 1 corresponderá con la presión ambiental y la velocidad en la superficie, la velocidad en esa superficie del fluido es prácticamente nula. Se supondrá un depósito lo suficientemente elevado, con lo cual hemos sustituido eso, es decir, hemos eliminado el término de velocidad, el término de presión lo hemos cambiado a presión ambiental y a partir de ahí podemos hacer una pequeña deducción. Mirad, denominamos altura de aspiración al desnivel máximo entre la entrada de la bomba y la superficie libre del depósito en la situación límite en la que se produciría cavitación, es decir, cuando la presión 2 coincidiese con la presión de vapor. Digamos que la bomba podrá aspirar desde cualquier desnivel, pues no, existe un nivel máximo, que es la altura máxima de aspiración, que es este término de aquí, que corresponderá con la diferencia entre esas dos alturas, z2 menos z1, y que para que no se produzca la cavitación, ¿de acuerdo? Justamente en la entrada de la bomba, será simplemente la diferencia de presión ambiental menos presión de vapor, partido de G, menos
la velocidad de la entrada de la bomba a partir de 2G menos las pérdidas que ocurren en el tramo de aspiración. Es decir, tenemos una formulilla, ¿de acuerdo?, para averiguar esa altura máxima. A la energía mecánica específica necesaria a la entrada de la bomba para que no se produzca gravitación se le denomina NPSHR, altura neta de succión positiva. Tampoco vamos a utilizar toda la terminología porque encima, de acuerdo, procede de una palabra inglesa, ¿de acuerdo? Vamos a mirar simplemente NPSHR si es requerida, ¿de acuerdo? Necesaria o requerida, y tiene la siguiente expresión. Tenemos una magnitud, ¿de acuerdo?, que esa va a ser la que a nosotros nos interese fundamentalmente, que sea la energía mecánica específica a la entrada de la bomba para evitar cavitación. De tal forma que ahí tenéis la expresión para la NPSH requerida o necesaria. Es la presión de entrada, la bomba, menos la presión de vapor partido 2G, más la velocidad de entrada al cuadrado partido 2G. Eso sí, ya veis que esta expresión requiere del conocimiento, ¿de acuerdo?, digamos que de esas magnitudes a la entrada a la bomba. ¿Vale? Nos hace falta, de acuerdo, conocer la presión de entrada y nos hace falta conocer la velocidad de entrada. Esto en muchas ocasiones no, digamos que no va a estar, no van a ser datos del problema. Dice, aunque como habitualmente se desconocen los valores a la entrada a la bomba, se proporcionan las curvas características de la bomba en función del caudal. Se trata, por tanto, de un parámetro que es propio de la bomba y no depende de la instalación. ¿Vale? Es decir, resulta que en algunas ocasiones, en vez de proporcionar los datos de tal forma que nosotros podamos calcular la NPSH requerida, veréis que realmente, ¿de acuerdo?, el valor de la NPSH requerida se da como una característica de acuerdo a la bomba. Es decir, nos dará una cosa más o menos de este tipo. La NPSH requerida será, habitualmente es una parábola, es un polinomio, de acuerdo, de segundo grado, y será de esta forma, será AQ cuadrado más BQ más C. Es decir, que será simplemente un polinomio de segundo grado dependiente del caudal. ¿Vale? Digamos que esto será cuando ya se ha realizado el estudio propio de la bomba, se ha analizado su posibilidad de gravitación y nos dará una estructura más o menos similar a esta. Por otra parte, repito, esto es algo propio de la bomba, no depende de la instalación, es una característica propia de la bomba. Es, repito, la energía mecánica específica, ¿de acuerdo?, necesaria, ¿de acuerdo?, para que la bomba no cavite. Por otra parte, tenemos algo que sí es propio de la instalación, que lo denominamos NPSH disponible. Repito, la anterior era la NPSH requerida o necesaria, que es propia de la bomba, y ahora tenemos algo que es propio de la instalación, que es la energía mecánica específica disponible en la instalación. Y aquí tenéis la expresión para calcular la NPSH disponible en la situación que hemos comentado anteriormente. ¿De acuerdo? Digamos que esta expresión sería solamente válida en la situación en la que la bomba estuviera aspirando de un depósito inferior. Presión ambiental menos presión de vapor partido 2G menos Z2 menos Z1 menos la altura, o sea, las pérdidas del tramo de aspiración. Esto sería la NPSH disponible, es decir, lo que tenemos que es propia, repito, propia de la instalación, no tiene nada que ver con la bomba. ¿De acuerdo? Y por tanto, la condición para evitar la cavitación, a ver, la cavitación es un fenómeno indeseable, la cavitación nosotros la intentamos evitar. Nosotros no queremos que exista cavitación, ¿de acuerdo? Si existiese cavitación, habría una porción, ¿de acuerdo? Habría porciones de líquido, ¿de acuerdo?, que se vaporizarían y por tanto, de alguna forma, el régimen del fluido, ¿de acuerdo?, normal, ¿de acuerdo?, se vería, ¿de acuerdo?, alterado, con lo cual aparte de otras muchas posibles cuestiones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en bombas es bastante perjudicial,
¿de acuerdo? Porque los gases afectan, ¿de acuerdo? El vapor afecta bastante, ¿de acuerdo? A los álabes, ¿de acuerdo? Que tenemos, ¿de acuerdo? Para orientar dentro del fluido, ¿de acuerdo? Produce sobre ellos un golpe bastante importantes que, digamos, que los deteriora. Bueno, el caso es que la cavitación es algo que no queremos evitar a toda costa, y por tanto la condición para evitar la cavitación, ¿qué será? Bueno, pues la condición para que no cavite será que el LPS disponible sea mayor que la requerida. Si ocurre esto, ¿de acuerdo? No habrá cavitación. ¿Vale? Bueno, así que ahora tendremos, ¿de acuerdo? Ejercicios, vamos a seguir haciendo ejercicios normales, ¿de acuerdo? Del tema de turbomáquinas hidráulicas. Digamos que yo había dejado, o había primero hecho los ejercicios que no tenían, ¿de acuerdo? Nada relativo a cavitación, ¿de acuerdo? Y ahora veremos que hay apartados que corresponden a este cálculo de las NPSH requeridas, ¿de acuerdo? Y las disponibles, ¿vale? Venga, vamos con un ejercicio.